Bueno, pues ya nos acercamos al final de las charlas de hoy del bloque A. No olvidéis que tenemos varios sorteos previstos para mañana por la tarde y que podéis consultar toda la información sobre cómo participar en el canal de Discord, en el canal Anuncios. Os recomiendo que os quedéis hasta el final y que estéis atentos y atentas, sobre todo mañana, porque al final del evento uno de los sorteos se realizará con la herramienta Kahoot o la plataforma Kahoot y las preguntas estarán relacionadas con todo lo que hemos estado viendo durante el día de hoy y con lo que veremos mañana en las charlas que nos esperan. Y nada, no me voy a enrollar más, os dejo con la charla de Jordi Saludes, que se titula Reales de verdad. Aquí te dejo, Jordi. Muchas gracias. Pues mira, aquí muchas gracias por la invitación. Entonces voy a comentaros un poco cómo he llegado hasta aquí. La cosa es que, bueno, muchos cuando estamos haciendo estudios de ingeniería, pues tenemos que aprender lo que son los números reales, pero es algo que se pasa muy rápidamente sobre el tema, porque la verdad es que, bueno, es difícil de explicarlo bien, hay poco tiempo y, bueno, se deja, ¿no? Entonces, yo lo que voy a comentar un poco es que cómo utilizando generadores en Python puedes capturar realmente la gracia de los números reales, ¿no? Y es que la pega es que lo que estamos utilizando normalmente, que son los float o los double, pues son números que son aproximados hasta cierto punto. Tienen 7 o 17 bits de precisión, pero no más, ¿no? Entonces, un número real, por contra, es algo que tiene una aproximación que podemos decir just in time, es decir, que tienes los decimales que necesitas en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, la precisión se ajusta a lo que tú necesitas en este momento. Entonces, nosotros vamos a escribir los números reales como pues, o un intervalo de números racionales que será tan pequeño como se quiera, o bien como una sucesión infinita de dígitos. Pero antes vamos a empezar hablando un poco de generadores, ¿no? Un generador es algo como una función, pero en el cual tú tienes este campo que se llama yield, que el yield significa que tú vas a utilizar, pues no vas a retornar directamente este valor, sino que lo vas a entregar, pero la función no sale, sino que se queda ahí parada hasta que vuelves a pedirla, ¿no? Entonces, aquí tengo una pequeña definición sobre cómo podría ser la definición de la sucesión de Fibonacci. Entonces, la inicio diciendo que, bueno, pues F1 y F2, que son los dos valores últimos, ¿eh? La sucesión de Fibonacci siempre es la suma de los dos anteriores. Por tanto, yo guardo los dos anteriores al principio como 1, 0, y luego entro en un while, que es para siempre, ¿no? Y que lo que digo es, bueno, pues que sumo los dos anteriores y el anterior lo guardo en este otro para tenerlo para la próxima vez. Y hago un yield de F2, ¿no? Es decir, que voy a entregar el valor de F2 y me voy a parar hasta que lo vuelva a necesitar, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo. Entonces aquí, si yo pongo simplemente aquí Fibonacci, veréis que lo que sale aquí dice que es un generador, efectivamente. O sea, aquí no se ha ejecutado nada, digamos, porque hasta que tú no le pides algo, él no te lo hace de verdad, ¿no? Entonces voy a ponerle F aquí, y aquí vamos a poner un ejemplo de qué pasaría, por ejemplo, si pongo aquí Fibonacci solo a secas, y digo for F en Fibonacci, y esto lo comento, Bueno, lo que pasa es que no pararía nunca, porque esto es bueno, perdón, aquí faltaría la N, que habría que quitarla. Esto no pararía nunca de hacer Fibonacci, porque ¿no? Esto es un proceso que no se termina nunca, pero la idea es que cada vez que paso por el yield, él para y ejecuta lo que está dentro del for. Por lo tanto, aquí tendríamos pues, la sucesión de números de Fibonacci uno detrás de otro. Entonces, lo que podríamos hacer también es que esto se puede combinar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner un enumerate aquí y ahora podría pedir, pues mira, para n y f aquí, si la n es mayor que 10, pues me imprimes la n y la f, por ejemplo. Y esto ya solo se hace hasta el 10, porque esto no permite, tendrías para cada número, para cada índice, el correspondiente número de Fibonacci hasta aquí. Vale, entonces este es el primer ejemplo de generador. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser utilizar muchas cosas que están en el paquete de IterTools, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a hacer es importarlo todo. IterTools es para trabajar con iteradores y los generadores son un caso especial de iteradores. Entonces, vamos a poder trabajar con toda una serie de funciones que nos facilitarán pues, el uso de generadores en particular. En particular, pues
para empezar por algo, hay una de las opciones de las funciones de itertools que se llama slice. Slice lo que hace es como hacer un slice de una lista, pero para un generador, ¿no? Entonces tienes que darle primero el generador que quieres utilizar, que ya pongo directamente esto, enumerate de Fibonacci, o sea que ya es su índice y el valor de Fibonacci, y luego dices dónde quieres empezar y dónde quieres terminar. Por lo que esto quiere decir que se van a saltar los 99 elementos primeros y que en el 100 empezaremos y que en el 110 terminaremos, ¿no? Entonces yo voy a llamar a esto EF. EF ahora es, pues, es un generador o un iterador, como dice aquí, es un iterador. Entonces, para los iteradores, y en particular para los generadores, tú puedes hacerlos paso a paso ejecutando next. Entonces yo pongo aquí next, por ejemplo, y fíjate que aquí dice 100. Porque, claro, yo le he pedido empezar en 100. Por lo tanto, los 99 primeros los ha calculado, pero los ha tirado. Entonces, el primer elemento que vemos es el 100, que tiene este valor de aquí. Y mientras yo voy evaluando next, pues esto va avanzando. Solo que en este caso, en 110 se termina, porque yo he dicho que hasta 110. Por lo tanto, este es un iterador que termina y aquí nos da un stop iteration. ¿Vale? Vale, muy bien. Entonces, otra forma de utilizar esto sería utilizar también en la función dropWhile, que también está en el itertools, que quiere decir, mientras esta condición se acierta, pues ve tirándolo. Se ve generando el generador. El generador es como si tuvieras una manivela y cada vez que le das a la manivela, pues te sale lo que tú ya has puesto en el guión, ¿no? Pues aquí quiere decir, ve dando a la manivela, pero mientras se cumpla esta condición, pues lo vas tirando y no das caso. Y cuando ya no se cumpla la condición, entonces paras y me retornas el generador en el estado en el que está, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer con esto es generar números de Fibonacci, pero voy a tirar todos los que sean menores de 100. Por lo tanto, espero que el siguiente sea mayor que 100. Y efectivamente, esto es mayor que 100, es el primer número de Fibonacci que es mayor que 100. Y esto ahora lo puedo seguir iterando y seguirá como el Fibonacci normal, porque he tirado esto. Este dropWhile lo voy a utilizar luego para otras cosas. Vale. Entonces, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es hacer un zip. Hacer un zip con dos iteradores. Esto quiere decir que podríamos, por ejemplo, en este caso el propio Fibonacci, y ahora lo voy a combinar con una copia del Fibonacci, pero adelantado en el tiempo, como dijéramos. Fíjate que aquí, por un lado yo tengo Fibonacci, pero el otro yo tengo un slice de Fibonacci, pero empezando en el 1. Esto quiere decir que el primer número de Fibonacci no aparece aquí, empieza en el 1. Y el zip lo que hace es como pasar una cremallera, que quiere decir que va agrupando el elemento de uno con el elemento de otro, el siguiente del uno con el siguiente del otro, el tercero del primero con el tercero del segundo, ¿no? Pero claro, como el primero está como adelantado en el tiempo, pues esto no es lo mismo que esto, sino que será el siguiente. Por lo tanto, es una forma de tener al mismo tiempo los dos elementos de la sucesión de Fibonacci, el primero más adelantado que el segundo, ¿no? Y eso lo puedo utilizar, por ejemplo, dentro de este for, para imprimir, ¿no? Para imprimir, por ejemplo, el cociente entre un número Fibonacci y el anterior, que sería esta cosa de aquí. He puesto aquí un if y para poder parar en el 10, porque si no, ya digo, el for este sería para siempre, ¿no? Y aquí digo, bueno, pues mira, estoy aquí con el 1, 1 y su división es 1. 2 por 1, su división es 2. 3 dividido por 2, 1.5. Si me fijo en esta columna y en esta, pues veo que es la misma columna, ¿no? Solo que pues es retrasada en el tiempo, si dices, ¿no? Aquí empieza en 1, 2, 3, 4, 5 y este empieza con 1, 1, 2, 3, 5, etc. Y el cociente es lo que aparece aquí. Y nos vamos dando cuenta que esto se va acercando a un número que más o menos es pues 1, 6, 18. Esto se puede hacer de otra forma también, y es utilizar la función map. La función map se puede aplicar para cualquier iterable, en particular para generadores, y quiere decir, voy a aplicar esta función a cada uno de los dos iterables que tengo aquí. Uno es el Fibonacci que he usado antes y este es el Fibonacci, pero adelantado en el tiempo, es decir, quitando el primer término de todos. Por lo tanto, estaba haciendo lo mismo de antes y esto quiere decir que voy a dividir el de aquí con el de aquí. Por lo tanto, estoy haciendo exactamente lo mismo que yo estaba haciendo aquí, pero ya de una tacada, con el map. Por lo tanto, el map me va a retornar otro iterable que en realidad será el cociente de las dos cosas que yo tenía.
Y luego, como es un iterable, pues lo voy a hacer una slice de esto y voy a quedarme con el término 200. Es decir, voy a ir ya directamente al término 200. Y el non este de aquí, que forma parte del slice, quiere decir que, bueno, que no vaya a parar. Es decir, del 200 en adelante, ¿no? Por lo tanto, genero esto y ya directamente le pido el next porque es el valor que me interesa, ¿eh? Por lo tanto, este valor de aquí corresponde al 200 término, el término que hace 200, de la división entre los números de Fibonacci, ¿eh? Y vemos que cada vez se parece más a un número como el que dijimos antes, 1.6, 1.8, 0.33, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, muy bien. Pues hasta ahora no hemos hablado, digamos, de cosas que se relacionen directamente con los reales, pero ahora ya vamos a ir a ello, ¿eh? Vale. A ver, un momento. Un momento que me he ido de la cosa. Este de aquí. Correcto. Vale, entonces vamos con lo de los intervalos encajados, que será nuestra forma para llegar a los números reales. Bueno, y primero vamos a hablar de intervalos. ¿Un intervalo qué es? Pues una tupla de dos números, que serán racionales en nuestro caso, y que corresponde a este conjunto, ¿no? El conjunto de los números racionales en principio que están entre A y B. Yo lo voy a representar por una tupla A, B en Python, ¿no? Entonces voy a generar una serie de generadores de intervalos de forma que cada uno esté contenido en los anteriores, ¿eh? O sea, cada uno va a estar el primero va a ser mayor, el siguiente va a estar dentro de este, el siguiente va a estar dentro de este, cada vez más pequeños y cada uno contenido en el anterior, ¿eh? Y además la talla de estos intervalos van a tender a cero, ¿eh? La talla quiere decir la longitud del intervalo, o sea que es el extremo superior menos el extremo inferior. Básicamente es esto, ¿no? Y vamos a utilizar fracciones, o sea, números racionales, porque realmente queremos resultados exactos aquí. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es importar lo de los racionales, ¿eh? Para esto importo de la librería fractions fraction y lo voy a llamar f para que sea más fácil de escribir, ¿eh? F, tú le pones f de 2 y te construye una fracción que es 2,1. Y le pones f de, por ejemplo, comillas 1/2, comillas, y te fabrica la fracción correspondiente. Y otra cosa que voy a necesitar también es esta IB, que es una función de conveniencia, simplemente para poder construir intervalos con AB sin tener que escribir toda la FA y toda la FB, ¿eh? Vale, entonces vamos a construir primero el primer número irracional, ¿no? Que es el típico raíz de 2. Entonces se sabe, bueno, desde los griegos hace 2000 años saben que la raíz de 2 no es una fracción, no es un número racional, ¿no? Pero sí sabemos que raíz de 2 está entre 0 y 2, porque 0 al cuadrado es 0 y 2 al cuadrado es 4, ¿eh? Y entonces está entre 0 y 4. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar lo que se llama bisección con esta función de aquí, ¿eh? Bisección quiere decir que vamos a tomar una función que va a ser continua y voy a evaluarla en distintos puntos y cada vez que pase de negativo o positivo, quiere decir que entre medias esta función tiene que valer 0, ¿eh? Y como cuando esto vale 0 es porque la x al cuadrado da 2, pues voy a intentar localizar de esta forma el número este que corresponde a la raíz de 2, ¿eh? Y vamos a empezar con un intervalo que sea 0,2 y que contenga el corte, ¿eh? Contenga el corte quiere decir simplemente esto, que f de 0 va a ser negativo y que f de 2 va a tener que ser positivo. Ya empezamos a la mitad del intervalo y nos quedamos siempre con la mitad que contiene el toro, ¿eh? Esto básicamente es lo que se ve en este vídeo. Entonces yo empiezo en el intervalo 0,2, lo evalúo a una parte y a otra, veo que efectivamente aquí es negativo y aquí es positivo, y ahora tomo el punto medio, que es este que está marcado aquí como 1. Y ahora considero los dos subintervalos que tengo aquí y miro en cuál de ellos contiene el corte, ¿eh? Y el corte está aquí en rojo, marcado como número 1, ¿eh? Entre 1 y 2 es donde hay el corte porque paso de negativo a positivo. Y esto lo vuelvo a hacer. Es decir, que el siguiente paso es, tomo este intervalo de aquí, busco el punto medio y ahora miro donde el corte está aquí, ¿eh? Y por lo tanto ahora tomaría pues el intervalo este de aquí. Y ahora lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, ¿eh? O sea que esta es la idea de tener estos intervalos que van a ser encajados porque cada uno está en el anterior y cada vez el intervalo este es la mitad del anterior, ¿eh? Por lo tanto cumplen las dos condiciones. Vale, entonces voy a definir aquí lo que es la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 de esta forma, pues tendría que empezar, por ejemplo, con un intervalo que va a ser el intervalo
0,02, por ejemplo, para hacerlo bien. Y ahora voy a decir, bueno, vamos a hacer, mientras sea cierto, o sea, para siempre, vamos a ver, primero de todo, voy a dar el intervalo este, ahora lo voy a deshacer, que voy a obtener sus extremos, A y B, y ahora es el momento de tomar la decisión. Entonces voy a calcular primero el punto medio, que va a ser A más B partido por 2, y ahora voy a decir, mira, si f de C es positivo, entonces es que estoy en el intervalo de la izquierda, porque en el f de A ya de entrada es negativo, si el f de C es positivo tengo el corte allá y por lo tanto lo que habría que hacer es retornar el valor este. Pero no lo voy a retornar, sino que voy a poner un yield. O sea que aquí la cosa sería yield AC, porque en AC es donde realmente tengo el cambio. Y si no, pues quiere decir que de los dos subintervalos es el otro el que vale. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser retornar el CD. Y ya está. Y esto me va a dar un generador que yo puedo aquí, por ejemplo, pues usar. Por ejemplo, voy a llamarle S2. S2 va a ser SQRT2 de tal. Luego lo hago aquí y como esto es un generador, pues puedo darle aquí. Que me da el intervalo que hay entre 0 y 2. Pero si lo vuelvo a evaluar, pues si lo vuelvo a evaluar pasa algo que es que esto no está bien. A ver qué pasa aquí. C positivo. Es que no he puesto la F, ¿no? No he puesto la F. Aquí hay que poner que la F es lambda x a de x por x menos 2, ¿no? Vale, entonces voy a evaluarlo. A ver si ahora funciona mejor esto. Sí, ahora tengo entre 1 y 2. Ahora entre 0 y 2, entre 1 y 2 otra vez. Uy, es que aquí hay demasiados yields. Yo creo que lo que está pasando es que hay que decirle que el intervalo es este y que el otro intervalo es este. Claro. Lo evalúo otra vez. 0 y 2. Entre 1 y 2. Entre 1 y un medio, ahora ya vamos bien, aquí, 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 aquí. Y esto cada vez va a ser un intervalo que va a contener la raíz cuadrada de 2 y cada vez va a ser menor, 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 menor. Entonces, para evaluar esto mejor, voy a definir la función talla, que quiere decir cuándo esto, bueno, qué medida tiene el intervalo que estoy haciendo. Y luego voy a hacer un drop while y voy a decir, mira, mientras la talla de los intervalos que vayan saliendo sea mayor que 2, mayor que 1 por 10 a la menos 5, pues sigue dándole a la raíz cuadrada esta. Y luego me muestras el siguiente. Pues ya está. Fíjate. Él ha hecho todo esto de aquí. Esto de aquí es para sacar el siguiente intervalo. Esto me da cuál es el número en flotante, es decir, más o menos lo que tiene que ser, que ya vemos que es correcto, porque es lo que esperamos que fuera. Incluso puedes ver si realmente la distancia entre uno y otro es correcto. Yo miro cuál es la talla del intervalo y me dice que la talla del intervalo es 7 por 10 a la menos 6, por lo tanto, cumple la condición esta. Por lo tanto, yo puedo conseguir aquí aproximaciones de raíz de 2 tan buenas como se quiera utilizando esto, ¿no? Bueno, esto se puede modificar un poco ahora y hacer, bueno, vamos a hacer raíces cuadradas de lo que sea, ¿no? Entonces aquí lo único que hay que hacer es poner aquí una i, y si quieres aumentar un poco esto para que no haya problemas. Entonces de esta forma yo podría calcular la raíz cuadrada de 3, sería SQRT de 3, y aquí pues sería S de 3, y, ¿qué pasa aquí? Es S3. Entonces aquí vas calculando y calculando, y esto se acercaría pues a la raíz cuadrada de 3. Entonces podríamos repetir el mismo proceso poniendo aquí SQRT de 3 a ver qué sale. Tendría un número que se aproxima pues a la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, ya tengo definida la raíz cuadrada, por lo menos en los racionales, ¿no? Bueno, pues entonces esta idea, que es muy, muy útil, pues, nos permite pues, construir otros números reales, ¿no? Por ejemplo, el caso del logaritmo neperiano de 2. Y eso lo haré, tal como se explicaba en cálculo, a base de integrales
por sumas inferiores y superiores. Entonces, vamos a ver. Una integral siempre está entre una suma que es partir el intervalo que yo tengo en intervalitos pequeños y tomar los valores mínimos, y lo mismo, pero tomando los valores máximos. Entonces, aquí en este vídeo se ve, por ejemplo, en la función 1 partido por x y la integral entre 1 y 2, pues ¿cómo tendría que ir esto? Pues bueno, el área que queda por aquí debajo estaría entre este rectángulo y este rectángulo, ¿no? Pero si yo refino el intervalo, lo pongo en 2, entonces esto estaría entre esta área de aquí y esta. Y si lo refino más y pongo 4 intervalitos aquí y calculo el área de estos rectángulos, pues el área que queda por debajo de la curva está entre este valor de aquí y este valor de aquí. Y esto se puede repetir todas las veces que haga falta. Conforme vaya refinando esto, la aproximación será mejor. Y esto me da un intervalo entre las áreas. Es decir, que este intervalo de aquí entre suma 0 y suma 1 estaría encajando la verdadera integral que yo quiero calcular, ¿no? Pues esto es lo que está puesto aquí. O sea, esto yo le paso una función, le paso una lista de intervalitos, como estos que se ven aquí, y él en cada caso lo que hace es sumar, digamos, para el valor extremo inferior de cada subintervalito, en este for, y para el extremo superior. Y me entrega la suma total, ¿no? Y esto necesito otra funcioncilla, como esta que se llama partes, que significa, bueno, pues partir un intervalo en varias partes iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago partes del intervalo 0,1 en 5, pues me salen estos 5 de aquí, de 0 a un quinto, de un quinto a 2 quintos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo sobre cómo funcionaría esto en una integral que yo sé cuánto dan exactamente, que es, pues que da un cuarto, ¿no? Entonces, si yo hago 10 partes y hago la suma esta y luego veo lo que me sale, pues esto tiene que salir de 0,25, pero es que hay pocos intervalitos. Si pongo 100, pues la cosa se parece más, ¿no? Y si pongo 1000, pues la cosa se parece más. Entonces, aquí quedaría esto. Por tanto, puedo definir ahora sí un generador, donde le paso la f y le paso el intervalo, y él ya lo que hace es, bueno, pues hacer el yield de la suma de partes, de n partes, pero cada vez que yo pase por este while, pues el número de partes se va a multiplicar por 2, con lo cual cada vez, digamos, tendré soluciones más aproximadas, ¿no? Entonces voy a evaluarlo aquí a ver qué pasa. Y me da, por ejemplo, pues que habiendo hecho 1024 partes, esto sale 0,25, cual parece que está bien, ¿no? Vale, entonces para el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es esta cosa. Es la integral entre 1 y 2 de 1 partido por x. Bueno, pues nada, utilizo el generador que acabo de definir. Tengo el logaritmo de 2. Y ahora ya es cuestión simplemente de ir evaluando esto. Y vemos que va acercándose a 0,69, que más o menos tendría que ser el valor, ¿no? Para comprobarlo, tomo la función exponencial, ya del más, defino función talla, que de hecho esta estaba hecha, y puedo repetir el cálculo, pues ahora pidiendo, por ejemplo, que la talla sea menor que 1 por 10 a la menos 3. Lo calculo, el next este me va a dar, pues, un número bastante largo, supongo, es este de aquí, o sea, esto es una fracción, 2 fracciones de hecho, muy larga, ¿no? Pero la forma de ver si lo estamos haciendo bien es convertirlo a flotante. Entonces aquí estamos viendo esto, ¿vale? Vale, entonces la exponencial de este número está muy cerca de 2, por lo tanto quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y efectivamente, si yo calculo la talla del intervalo que me sale, pues es 6 por 10 a la menos 5, es decir, que estamos dentro de la precisión que habíamos pedido aquí, que era 10 a la menos 3. Por lo tanto, esto puedo iterarlo hasta que tenga la precisión que yo quiera. Vale, continuamos para R, muy rápidamente. Esto está muy bien, este sistema, pero yo quiero definir un número real. Entonces, para definir un número real, la forma es lo que está escrito aquí. Esencialmente es, un número real es algo que tú le pasas, es una función. Para mí, un número real es una función. Tú le pasas una precisión, que sería esta delta, y él lo que hace es evaluar un generador hasta que la talla del intervalo sea menor que delta. Y esto es lo que retorna como resultado. Pero como puedo ponerle yo la delta que me dé la gana, entonces, bueno, pues tengo precisión arbitraria porque puedo poner lo que me parezca. Y más o menos la idea sería esta, con lo que está definido aquí como raíz cuadrada RSQRT. Aquí defino una función que le pasa un delta y lo que hace es un drop while del generador correspondiente a la raíz cuadrada hasta que la talla sea menor que delta. Y cuando lo tiene, pues me retorna este resultado. Y esto yo lo he organizado un poco
aquí como una clase. Entonces, en esta clase yo puedo definir un real pasándole un generador de intervalos. Si yo llamo un número real con una delta, pues lo que hace es darme un intervalo de medida menor que delta y que cumpla las condiciones, ¿no? He usado también el RPR, que lo que hace básicamente es dar una aproximación flotante con lo que haya especificado como precisión, que es esto. Y luego tengo otra cosa que es para definir fácilmente pues números a partir de números normales, como 1, 2, 3. ¿no? Aquí lo que hace básicamente es lo siguiente. ¿Cómo defino un real de esta forma? Pues tomo el número que me han dado, construyo un intervalo que básicamente es el número como el número, o sea que es un intervalo de medida cero, y esto utilizo repeat. Repeat lo que hace es generar una y otra vez el mismo intervalo, porque como ya tiene medida cero, pues ya me sirve, ¿no? Y yo necesitaba un generador, pues esto es la forma, ¿no? Y luego defino la forma para sumar, multiplicar y hacer las operaciones, ¿no? Y por último, la última cosa es ver esto de aquí, que es el número áureo. El número áureo es 1 más raíz de 5 partido por 2, ¿no? Pues si hago esto, espera que esto no lo he evaluado, si calculo esto, pues mira, me sale que es 1,62. Pero esta R del final me dice que esto en realidad es un número real y que aquí hay más cifras. Por lo tanto, si yo ahora aquí, pues no sé, por ejemplo, le pongo de precisión 1 y lo vuelvo a calcular, pues me sale con menos cifras. Si aquí pongo precisión 100, por ejemplo, me saldrá con más cifras. Aquí es un poco engañoso porque lo que aparece aquí es en flotante, pero en realidad las cifras están. Es decir, que tú puedes hacer los cálculos con toda la precisión, ¿no? Y simplemente para comprobar que los cálculos son efectivos y que yo puedo efectivamente trabajar con números reales de esta forma, pues fíjese que resulta que esto de aquí es un número áureo, phi menos 1 es esta cosa de aquí, y por lo tanto yo puedo calcular esto de esta forma. Es decir, yo puedo hacer cálculos con números reales como de esta forma. Tomo el número áureo que defino antes y lo multiplico, pues bueno, pues por la fórmula esta, menos 1 más raíz cuadrada de 5 partido por 2, ¿no? Y el producto me da 1, que es lo que tiene que ser. El producto me da 1. ¿Que lo quiero con más cifras? Bueno, pues como es un número real, lo puedo evaluar, por ejemplo, en, yo que sé, 100 cifras decimales, a ver qué me da. Bueno, me daría esto, que son en realidad es un intervalo porque son dos numeritos. Y ahora, bueno, pues puedo comprobar primero que este intervalo contiene el 1, que está entre A y B, y que la distancia entre los dos números estos es menor que 10 a la menos 100. Por lo tanto, efectivamente tengo 100 cifras decimales correctas aquí. ¿Vale? Y yo creo que ya más porque no me queda más tiempo. O sea que muchas gracias por haberme escuchado. Perfecto, ha sido una charla muy intensa. Yo he vuelto un poco a mis años de cálculo en la universidad, Sí, de decir. lo sé. Sí. Bueno, ahora mismo no tenemos ninguna pregunta por el canal de YouTube ni por el chat de Discord, por lo que estoy viendo. Pero bueno, como esto luego la gente también los ve un poco a posteriori, ya sabéis que podéis comentar y estar atentos ahí en el canal para poder contestar a las preguntas que pueden ir surgiendo más adelante. Sí, si puedo hacer un pequeño comentario a lo que, claro. que me decía Isra. Isra me decía, estaría muy bien hacerlo esto para las clases de bachillerato. Bueno, mi experiencia es que no, porque yo lo probé con gente de primero de universidad y en gente que estaba haciendo computer science y fue un desastre bastante absoluto. Es decir, igual hay que pulirlo mucho esto para que funcione bien. Pero yo creo que es una buena idea. O sea, yo estoy con Isra que esto es una buena idea y que a lo mejor bien pulida pues podría funcionar. ¿Y que por qué salió mal? ¿Que no terminaron de comprender? Bueno, o...? Es que tú ya sabes cómo es la ingeniería, ¿no? O sea, hay mucha presión, ¿no? Y sobre todo el primer año, hay mucha presión y la gente está muy asustada. Y lo que no puedes hacer con gente que está muy asustada es empezar a cambiar el currículo y cambiar sus formas, ¿no? Entonces, si hasta aquel momento pues habían aprendido lo que era un número racional y un número real y los logaritmos, los exponenciales, lo que no puedes hacer, y ya lo vi, es hacerlo de otra forma, porque la gente enseguida pues, se pierde o se asusta. Básicamente es que se asusta, ¿no? Entonces, esto también lo entiendo, ¿no? Entonces, esto ya me lo apunto yo para otra vez, ¿no? Pero, en fin, yo creo que el enfoque sería... El enfoque yo creo que está bien, ¿eh? Lo que pasa es que, ya digo, habrá que pulirlo mucho.
Y los generadores, ¿se te ocurre alguna aplicación a nivel más privado, digamos, para ponerlo, por ejemplo, para utilizarlo diario en código en las empresas, o lo ves más más de nicho, más para temas matemáticos? La verdad es que no lo conozco porque yo no estoy metido en cosas, digamos, de programación seria. Yo hago mis programas para lo mío. Pues a lo mejor sí, ¿no? Un generador básicamente es algo a que tú le vas pidiendo y él te va dando, ¿no? Por lo tanto, podrías decir que una página web pues es un generador, ¿no? En el sentido que tú le vas mandando requests y él te los va contestando, ¿no? En algún sentido esto es así, ¿no? Lo que pasa es que hay que utilizarlo, digamos, con la sintaxis propia de los generadores del Python. Pues a lo mejor se queda muy limitado. No te podría decir. Bueno, yo sí que esto te lo preguntaba por si conocías más casos, pero nosotros, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, sí los utilizamos para sustituir muchas veces iteraciones de bucles, Ajá. porque a veces el for es lento y Sí, un sí, sí, sí. generador te permite, te aligera mucho la carga de Ajá, memoria, ¿no? ajá. Ah, pues muy Entonces bien, sí, sí, sí lo sí. utilizamos. Perfecto. Pues me alegra saberlo. Mira, pregunta por Discord que si utilizas algún otro lenguaje, que vio mucha programación funcional. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo estoy muy funcional últimamente y hago cosas en Haskell normalmente también. O sea que es muy funcional. Y lo que no hago en Haskell, Haskell lo hago con Racket, que también es una variante de Lisp que es bastante funcional, ¿no? Y ahora estamos tocando cosas como Agda y Idris y Len, que son Theorem Provers, que son ya como un paso más, ¿no? Es decir, vamos a utilizar lenguajes de programación no para calcular funciones, sino para demostrar teoremas, ¿no? Pero esto ya es muy complicado porque se utilizan tipos, pero son tipos dependientes. Pero, en fin, yo estoy bastante contento de cómo funciona. Pero, claro, yo soy un caso muy niche. Estoy aquí, digamos, y no me gano la vida haciendo programas, ¿no? Por lo tanto, lo que yo diga, pues no tiene mucho valor. claro, esto es una aplicación muy concreta, ¿no? En lo que has dado Sí, hoy. sí, 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 sí. Pues bueno, si te parece ya vamos a despedirte, porque en 5 minutos tenemos que dar paso ya a los siguientes ponentes, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, nos vemos. Vale.